Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 74 de Crímenes Atroces, el segundo episodio de este mes de agosto. Espero que les estén pasando súper bien. Espero que les haya interesado mucho el episodio anterior sobre Pedreño Matador. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de este caso que es muy triste. Tiene que ver con la depresión, una periodista y un asesinato al aire. Y pues, bueno, un suicidio al aire. Y antes de continuar, quiero aclarar que los temas que lo que se va a tocar en este podcast es fuerte. Espero que tomen esto con seriedad, nada de, es que como tú, no, esto es con seriedad. Quiero decirles que si ustedes tienen problemas de depresión y tienen ideas suicidas, por favor llamen al número de la línea de prevención de suicidio de su país. Háganlo. Bueno, con este mensaje de principio, comencemos el episodio. La depresión es algo con el que todo el mundo lidia hasta nuestros días. Y hay quienes creen que no es real e ignoramos a las personas de quien lo padece. Si les digo que existió una persona que terminó con su vida en televisión en vivo en 1974. Hoy les hablaré sobre la que es considerada como la primera persona en suicidarse en televisión en vivo por televisión. Este es el caso del suicidio de Christine Chubbuck. Sí, un caso de depresión muy fuerte que espero que lo tomen todos con seriedad. Más que enfocarnos en lo que pasó, enfoquémonos en el tema del suicidio. Y pues, antes comencemos por el principio. Christine Chubbuck nació el 24 de agosto de 1944 en Hudson, Ohio. Fue hija de Margaret D., conocida como Peg, y de George Fairbanks Chubbuck, y tenía dos hermanos llamados Greg y Tim. Chubbuck asistió a la Lauren School of Girls en Shaker Heights, un suburbio de Cleveland. Y durante sus años en Laurel formó en broma un club de maravillas sin citas, con otras chicas rechazadas con quien no tenía cita los sábados por la noche. Chubbuck asistió a la Universidad de Miami en Oxford, Ohio. No sé por qué se llamaba Miami. Y durante un año especializándose en artes teatrales, y luego asistió al Endicott College en Beverly, Massachusetts, antes de obtener un título en radiodifusión en la Universidad de Boston en 1965. Según el hermano de Christine Chubbuck, Greg, ella comenzó a salir con un hombre de unos 30 años cuando tenía 21, pero su padre no aprobó la relación y nunca volvió a salir con otro hombre desde entonces. Después de graduarse, Chubbuck trabajó en la WBIZ en Cleveland entre 1966 y 1967. Y asistió a un taller de verano sobre radio y televisión en la Universidad de Nueva York en 1967. Ese mismo año trabajó en Canton, Ohio, y durante tres meses en la WQED-TV en Pittsburgh, Pennsylvania, como asistente de producción para dos programas locales llamados Women's World y Keys to the City. En 1968, Chubbuck dejó la WQED para pasar 4 años como operadora de computadora en un hospital y 2 años con una empresa de televisión por cable en Sarasota, Florida. Inmediatamente antes de unirse a la afiliada de la ABC WXLTV, ahora conocido como WWSB, trabajó en el departamento de tráfico de la WTOG en San Petersburgo. Varios años antes de su muerte, Chubbuck se había mudado a la casa de verano de su familia en Siesta Key,
Sally Quinn de The Washington Post informó más tarde que había pintado el dormitorio y la cama con dosel para que pareciera los de una joven adolescente. Después de que los padres de Chubbuck se divorciaron, su madre Peg y su hermano menor Greg vinieron a vivir a la casa de Florida. Cuando Greg se fue, su hermano mayor Tim se mudó con ella. Chubbuck tenía una relación cercana con su familia, describiendo a su madre y a Greg como sus amigos más cercanos. Luego el propietario de la WXLT, Bob Nelson, contrató a Chubbuck como reportera, pero más tarde se le dio un programa de entrevistas sobre asuntos comunitarios llamado Soundcat Digest, que se emitía a las 9 de la mañana. El director de producción, Gordon J. Acker, describió el nuevo programa de Chubbuck a un periódico local como, cito, presentará a personas y actividades locales, prestará atención, por ejemplo, a las organizaciones de escaparates que se preocupan por los alcohólicos, los consumidores de droga y otros segmentos perdidos de la comunidad. La página 5 del artículo mostraba a una Chubbuck sonriente posando con una cámara de la WXLT. Chubbuck se tomó en serio su posición e invitó a funcionarios locales de Sarasota y Bradenton a discutir asuntos de interés para la creciente comunidad de la playa. Después de su muerte, el Sarasota Herald Tribune informó que había sido nominada para un premio de reconocimiento a la conservación y a la silvicultura para la oficina del distrito de Bradenton de la División Forestal de Florida. Chubbuck fue considerada una fuerte contendiente por el forestal del distrito, Mike Kill. Había sido programado para aparecer como invitado en el programa la mañana de su suicidio, pero canceló debido al nacimiento de su hijo. En ocasiones, Chubbuck incorporó marionetas caseras que había utilizado para entretener a niños con discapacidades intelectuales durante su trabajo voluntario en el Sarasota Memorial Hospital. Y bien, hasta aquí todo bien. Pero aunque todo parecía que Chubbuck tenía una vida estable y feliz, la realidad es que no era así. Chubbuck habló con su familia extensamente sobre sus luchas con la depresión y las tendencias suicidas. Aunque no les informó de su intención de morir por suicidio en la televisión en vivo, había intentado una sobredosis de drogas en 1970 y con frecuencia hacía referencias a este evento. Chubbuck había estado viendo a un psiquiatra hasta varias semanas antes de su muerte. Su madre decidió no decirle a la gerencia de la WXLT sobre las tendencias suicidas de su hija porque temía que Chubbuck fuera despedida. Que estamos hablando que en estos tiempos las enfermedades mentales eran algo mal vistas. En general se considera que la principal causa de su depresión fue el hecho de que Chubbuck se centrara en su falta de relaciones íntimas. Su madre resumió más tarde que, cito, su suicidio se debió simplemente a que su vida personal no era suficiente. Se lamentaba ante sus compañeros de trabajo de que se acercaba su cumpleaños número 30 y todavía era virgen, y que nunca había tenido más de 2 citas con un hombre. Su hermano Greg recordó más tarde a un hombre con el que había salido varias veces antes de mudarse a Sarasota, pero estuvo de acuerdo en que su hermana tenía problemas para relacionarse socialmente en la ciudad turística costera. Creía que su constante autodesprecio por no tener ninguna cita contribuía a su depresión persistente. Según Quinn, Chubbuck estaba enamorado de su compañero de trabajo, George Peter Ryan, aunque no era correspondido. Ella le preparó un pastel para su cumpleaños y buscó su atención romántica, solo para descubrir que él ya estaba involucrado con la periodista deportiva Andrea Kirby. Kirby había sido la compañera de trabajo más cercana a Chubbuck, pero le ofrecieron un nuevo trabajo en Baltimore, lo que había deprimido aún más a Chubbuck. Su falta de una pareja romántica se consideró una tangente de su desesperada necesidad de tener amigos cercanos, aunque sus compañeros de trabajo dijeron que tendía a ser brusca y a la defensiva cada vez que hacían gestos amistosos hacia ella. Era autocrítica, se criticaba a sí misma constantemente y rechazaba cualquier cumplido que los demás
le hiciera. A Chubbuck también le extirparon el ovario derecho en una operación el año anterior a su suicidio. Y le dijeron que si no quedaba embarazada en 2 o 3 años, era poco probable que pudiera concebir alguna vez. Pues, una semana antes del suicidio, le dijo al editor de Noticia Nocturna, Rob Smith, que había comprado un arma y bromeó sobre suicidarse en el aire. Smith declaró más tarde que no respondió a lo que pensó que era el intento enfermo de humor de Chubbuck y cambió de tema. O sea que pensó que era un chiste de humor negro. Craig Sager, un locutor deportivo de la WXLT, estoy batallando para decir esto sin trabarme, que luego ganó fama como reportero secundario para Turner Sports, estaba entre los asistentes. Dijo, cito, se lo estaba pasando genial. Era como, ¡oh Dios! Este es un lado tan diferente de ella. Eso es lo que recordó Sager. Cito, esa fue su fiesta de despedida y fue su oportunidad de decir adiós a todos. Pero por supuesto no nos dimos cuenta en ese momento, fue tan impactante. Sager había estado cubriendo el entrenamiento de primavera para el béisbol cuando se enteró del suicidio de Chubbuck. Y ahora llegamos al día muy triste. En la mañana del 15 de julio de 1974, el día que ocurrió todo esto, Chubbuck confundió a sus compañeros de trabajo al afirmar que tenía que leer un noticiero para abrir Soundcat Digest, algo que nunca había hecho antes. El invitado de esa mañana esperó al otro lado del estudio mientras Chubbuck se sentaba en el escritorio del presentador de noticias. Durante los primeros 8 minutos de su programa, Chubbuck cubrió 3 noticias nacionales y luego un tiroteo del día anterior en un restaurante local, llamado Beef and Bottle en el aeropuerto de Sarasota, Bardenton. Cuando iban a mostrar el tiroteo, el rollo de la película del tiroteo en el restaurante se había atascado y no funcionaba, por lo que Chubbuck no le dio importancia y dijo ante la cámara, y cito, en consonancia de la práctica de la WXLT de presentar los informes más inmediatos y completos de las noticias locales sobre sangre y vísceras. TV40 presenta lo que se cree que es una primicia televisiva. En vivo y en color, una cobertura exclusiva de un intento de suicidio. Tristemente, estas fueron sus últimas palabras. En ese momento, sacó un revólver Smith & Wesson modelo 36, calibre 38, y se disparó detrás de la oreja derecha, el famoso tiro de gracia. Chubbuck cayó hacia adelante violentamente y el director técnico atenuó rápidamente la transmisión en vivo, o sea, mandó como a comerciales. La estación transmitió rápidamente un anuncio de servicio público estándar y luego una película. Algunos televidentes llamaron a la policía, mientras que otros llamaron a la estación para preguntar si el tiroteo fue organizado. Después del tiroteo, el director de noticias, Mike Simon, encontró que los papeles de los que Chubbuck había estado leyendo su noticiero contenían un guión completo de su programa, que incluían no solo el tiroteo, sino también un relato en tercera persona que debía ser leído por el miembro del personal que se hiciera a cargo de la transmisión después del incidente. Dijo que el guión exigía que su condición figuraba como crítica. Chubbuck fue llevada al Sarasota Memorial Hospital, donde fue declarada muerta 14 horas después. Al recibir la noticia, un miembro del personal de la WXLT difundió la información a otras estaciones utilizando el guión de Chubbuck. Durante un tiempo, WXLT emitió repeticiones de la serie de televisión Gentle Ben en lugar de Soundcast Digest. El director de noticias de TV40, Mike Simon, dijo para The Dallas Morning News que, cito, había escrito algo como la personalidad de noticias de TV40, Christine Chubbuck, se pegó un tiro en una transmisión en vivo esta mañana en un programa de entrevistas de Canal 40. Fue trasladada de urgencia al Hospital Sarasota Memorial, donde permanece en estado crítico.
sin saber que iba a fallecer. Luego, el cuerpo de Chubbuck fue incinerado. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en la playa, donde sus cenizas fueron esparcidas en el Golfo de México. Aproximadamente 120 personas asistieron, incluidos funcionarios locales que habían aparecido en su programa. Se tocaron 3 canciones de su cantante favorita, Roberta Flack. El ministro presbiteriano Thomas Beeson pronunció el panegírico declarando, no sé qué es eso, sí, y dijo, cito: sufrimos por nuestra sensación de pérdida, estamos asustados por su rabia, nos sentimos culpables ante su rechazo, estamos heridos por su elección de aislamiento y estamos confundidos por su mensaje. El Soundcast Digest se mantuvo en antena durante varios años con nuevos presentadores. Simmons, el director de la estación, dijo que el suicidio de Chubbuck no estaba relacionado con la estación. Esto dijo en 1977. El quid de la cuestión era que ella era una chica de 29 años que quería casarse y no lo estaba. Ahora bien, hablando de la grabación de la muerte, la grabación de la muerte de Chubbuck no ha sido mostrada desde su emisión y se han propuesto numerosas teorías sobre lo que sucedió con la grabación. Una de ellas es que el dueño de la estación, Robert Nelson, la conservó y está en posesión de su viuda, Molly. En junio del 2016 se confirmó que la grabación de la muerte de Chubbuck existe y que efectivamente había estado en posesión de Nelson, pero Molly la entregó a un bufete de abogados muy grande para su custodia. Y ella no tenía planes de hacerla pública. Aquí quiero aclarar, también se dice que se hicieron 2 copias, que una la tiene la estación, que nunca la van a mostrar, y otro lo tienen los familiares de Chubbuck, y que solamente la madre de Chubbuck, que ya falleció, sabe dónde está esa otra copia. Algo así como Mary Austin, que es la única que sabe dónde están las cenizas de Freddie Mercury. Ahora bien, haciendo un poco de investigación, porque a esto me dedico, estuve buscando dicho video. Y hay miles de videos en YouTube donde aseguran que es el video del suicidio. Pero también puede ser un tipo de efecto Mandela. Algo así como voy a decir algo de que seguramente, porque sé que tengo público joven, de 18 para arriba, que no saben de quién voy a estar hablando. Hablan igual como del video de la muerte, de cuando se murió Steve Irwin. Que para que rápido, que nadie sabe quién era. Steve Irwin era un ecologista y un zoólogo de Australia que tenía un programa de televisión llamado El Cazador de Cocodrilos. Pero bueno, es que el día que falleció, él estaba grabando un documental sobre el océano, los animales del océano. Y estaba grabando cuando se acercó una mantarraya que la atacó, le picó un chuzo en el pecho y falleció. Y según cuentan, ahí tienen grabado la muerte de Steve Irwin. Pero ha dicho su esposa, o ahora su viuda, que ella solamente tiene esa copia y nunca será mostrada al público. Y hay quienes aseguran que tienen en su posesión y han publicado dicho video, que yo también busqué. Ahora bien, sabiendo que es un video de Steve Irwin con una mantarraya, podremos asegurar que es cualquier video de Steve Irwin nadando con mantarrayas. No precisamente tiene que ser el video de la mantarraya que la mató. ¿Por qué? Porque cuando van a mostrar que supuestamente la está atacando, se corta el video. Y yo en esos videos no le creo. Pasa lo mismo con el video de Christine, que un día lo busqué. Me apareció que el que se supone que es el video, pero se corta una parte. Y que también estamos de acuerdo que pudo haber sido cualquier grabación de ella en un día de trabajo. No precisamente tiene que ser el día en el que se suicidó. Bueno, volviendo a la historia después de esta larga interrupción, en 2007, Greg Chubbuck habló públicamente sobre su hermana por primera vez desde 1974, en un especial de televisión de ¡E! En 2008, un año después, el blog de engaño sobre suicidios 90 Days Jane citó
90 Days Jane citó la muerte de Chubbuck como inspiración. No sé de qué inspira el suicidio, eso está mal. Ahora veamos el después de ese evento. Existe una leyenda urbana que afirma que el suicidio de Chubbuck inspiró el guión de Paddy Chayefsky para la película Network, que se estrenó en 1976. En Network, una película, el presentador de noticias Howard Bailey, interpretado por Peter Finch, afirma que se suicidará en vivo al aire. Dave Itzkoff, autor de Mad at Hell, The Make It of Network y la fatídica visión del hombre más enojado de las películas, afirma que esto es falso, ya que no mencionó a Chubbuck en ninguno de los documentos de Chayefsky. Estoy batallando con pronunciar ese tipo de nombres raros. Sin embargo, un borrador posterior del guión incluye a Billy diciendo que se suicidará, cito, directamente en el aire, como esa chica de Florida, refiriéndose a Christine. Pero la línea fue eliminada más tarde. Al final, Kate plays Christine. El director Robert Greene declaró que todos los que conoció en Sarasota creían que había una conexión entre Chubbuck y Network. Greene declaró lo siguiente, cito, pero no me importa que esté mal, se trata de cómo su historia resuena en todas estas otras formas. Que eso no sea del todo cierto parece completamente apropiado. Sin embargo, la afirmación de que ella influyó en la película Network a menudo se considera cierta. Luego, en 2003, Christopher Sorrentino publicó Condición, un cuento basado en el suicidio de Chubbuck, en la revista literaria Hutchins. En 2016, 2 películas sobre Chubbuck se proyectaron en el Festival de Cine de Sundance en ese año. La primera, llamada Christine, dirigida por Antonio Campos y protagonizada por Rebecca Hall como Christine Chubbuck y Michael C. Hall como George Peter Ryan. La segunda fue el documental Kate Plays Christine, que retrata la preparación de la actriz Caitlin Shield para el papel de Chubbuck en una película hipotética. Y bueno, este fue el triste caso del suicidio de Christine Chubbuck, algo que pues cambió para siempre la televisión de Estados Unidos y que una vez más nos recuerda que la depresión es algo fuerte y que el suicidio no es la solución para todos esos problemas. Si sufres de eso, llamen a la línea de prevención del suicidio de su país correspondiente. Y pues nada, ¿qué puedo decir? Solo eso. Y recuerden que si quieren saber más de repetir este episodio o escuchar o ver los otros episodios, síganos en todos lados. Estamos en YouTube como Crímenes Atroces, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo, en Google Podcast, en donde sea que escuchen el podcast. Y también en redes sociales para ver fotografías de este caso. Pueden seguirnos en @Crímenes Atroces Podcast en Instagram y @Crímenes Atroces en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Con esto nos despedimos de este episodio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.